Hola a todos, qué bueno que nos acompañan en una emisión más de Radiación de Fuga. Hoy vamos a hablar de la crisis del helio y de los métodos de imagen para estómago. Radiación de Fuga. Es un gusto estar con ustedes en este programa. Qué placer que nos acompañen. Bueno, esta es una emisión más y ¿de qué íbamos a hablar hoy? ¡Estómago! ¡Estómago! Bueno, ¿qué noticias nos tienes, Rafa? A ver, vamos a platicar de algo que se llama crisis de helio. Verán, el helio es un componente indispensable para las resonancias porque enfría a cero absoluto, o sea, es el mejor enfriador que tenemos, pero por la tecnología que utilizamos estamos sobreexplotando el helio. Problema del helio es que el helio no lo puedes fabricar artificialmente, lo tienes que pescar del medio ambiente y eso está haciendo que la industria de la resonancia quede parada. ¿Por qué? Porque tienes la máquina, pero no tienes con qué enfriarlo. Sí, y como saben, las máquinas de resonancia, incluso los tomógrafos, generan mucho calor para poder trabajar. Entonces, la temperatura tiene que descender para que trabajen adecuadamente. Y el helio lo saca a un cero absoluto en muy corto tiempo, por eso es muy importante. No lo sé, tengo mis dudas al respecto. Y es precisamente acerca de la noticia. O sea, yo dudo que si bien es un recurso que se está agotando, va a haber efectivamente a nivel mundial otro grupo de científicos que estén trabajando en otros recursos para que se enfríen las cosas de otra manera. O sea, a ver, sí los hay, pero no tenemos la efectividad que tiene el helio. Y aparte, pues, la cuestión de costo, hasta hace 10 años era muy barato. El problema es que ahorita con las supercomputadoras, con toda la tecnología que desarrollamos, el helio se volvió el enfriador por excelencia y eso aumentó el precio. Pero es fácil manipular al helio para que pueda enfriar, o sea, tú ¿cómo regulas o qué haces para que te baje la temperatura? Mira, ¿Nada más Pati, lo pones ahí? No vamos muy lejos. Efectivamente, en un servicio de imagenología, cuando tienes un equipo de resonancia magnética, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el más común comercialmente que utilizamos es de 1.5 teslas, ¿sí? El nitrógeno que sirve para enfriar, efectivamente, el helio que sirve para enfriar, está regulado, tiene ahí una temperatura que hay que registrar diariamente y tenemos bitácoras para que incluso cada 8 horas se registran esos niveles, porque cuando ya está en el 70% de su capacidad, es el primer llamado para saber que hay, como dice Rafael, buscar la empresa que nos surte el helio. Que te lo recarguen. Ajá, pero ¿como cuánto tiempo tardas en recargar el helio? Es que ahí depende del primero, los estudios que hagas, el número que ocupes. No es lo mismo que digas, yo tengo un resonador ortopédico donde le doy columna y articulaciones del diario y son 100. A que es, bueno, me hago un cráneo, me hago un tórax, me hago un abdomen cada mes. Sí, mira, cuando empezamos, hazte cuenta que fue curva de aprendizaje y eso. El helio se cargó al año del equipo, pero sabíamos que de por sí ya era costoso. Y te estoy hablando básicamente por el año de allá, corría el año 2010, 2011, ¿sí? Entonces, por eso me llama la atención y dices, bueno, ok, es un recurso que se está agotando, pero nosotros que somos en un momento dado científicos y ubicamos la tabla periódica, vemos cómo están los gases inertes y sabemos que son reacciones químicas, por eso es que me genera ruido el pensar, bueno, si ya se está agotando este gas que es excelente por sus propiedades, tiene que haber a nivel mundial otro grupo de científicos que ya plantearon esto. O sea, sí lo hay, mire, hay ahorita como que dos divisiones, ¿no? El que dice, vamos a hacer enfriamiento mecánico. Así es. ¿Sale? Con los supermagnetos de alta conductividad, donde la idea es que el magneto gire muy rápido por un tiempo muy corto, haga, digamos, como que microsecuencias de pulso y la computadora se avienta la reconstrucción. Ándale. O la otra es utilizar sistemas de enfriamiento ampliado con otros elementos. Así es. O sea, por ejemplo, hay una marca que tiene un sistema de microenfriamiento que sigue usando el helio, pero usa una cantidad mínima de helio. Así es. O sea, por decir algo, un resonador promedio, a como lo llevamos, gasta 1,500 litros por sesión mensual. Mensual. Mensual.
Con el sistema de microenfriamiento ellos dicen que solamente vas a gastar el 5% de helio, o sea, estamos hablando eso sería muy bueno de porque 150 es algo litros. que optimiza mucho. Sí, ahora, hay nueva tecnología, ahorita le digo cómo se llama esta cosita linda, porque tiene un nombre medio complejo. Déjenme, se los digo bien para no decirles una. Porque es una cosa, mientras estamos hablando de esta situación, es algo que se me ocurre y me viene a la mente y eso. ¿Qué va a pasar a la larga también, al final, con el recurso que es el litio? Ah, no, sí, claro. También se va a gastar. Sí, el litio también tiene problemas en cuanto al rendimiento que tienes y por eso también muchas empresas dicen reusa litio. No sé si han visto que hay campañas de trae Sí. tu aparato. Por ejemplo, hay una marca de celulares o muchas marcas de celulares que están teniendo programas de recicla tu aparato porque quieren esos componentes, porque no son tan renovables. Así es. ¿Y cómo se llama? Tetrahidro de gadolinio. Cuando lo leí, me quedé pensando y dije, ¿qué es medio de contraste? No, lo que pasa es que el gadolinio, como al ser una tierra rara, una de sus propiedades es el enfriamiento. Así es. Pero tienes que combinarlo con otro agente químico, en este caso el tetrahidro. Pues interesante. Pues interesante y estresante, ¿no? Porque ahora vas a tener que pensar qué tipo de equipo vas a comprar para que te rinda. Bueno, pero a lo mejor no eres tú el directamente encargado o el que se tiene que preocupar por eso, ¿no? Porque los mismos vendedores de los equipos tienen que estar pendientes de cómo se va a enfriar su equipo. O sea, bueno, por ese lado, ¿no? Pero no depende tanto de ti, sino de la compañía, de las compañías productoras de este tipo de equipos que estén así para saber cómo remediar el problema, Es correcto. ¿no? Bueno, sí, yo creo. o la tecnología que adaptes, ¿no? Ajá, Porque claro. no dudo que llegará un momento en que alguien diga, pues, ¿a qué le vendo un adaptador de tetrahidro de gadolinio para que no use helio? Ujú. Y tú dirás, pues bueno, si me conviene le entro. Y va a pasar lo mismo, porque el gadolinio es una tierra rara. También va a haber un recurso que se va a terminar agotando. Sí, pero el detalle es que es reutilizable. Ándele. Además, acuérdese que en el mercado actualmente el gadolinio como medio de contraste se está empezando a dejar de lado por las secuencias nuevas. Así es. Entonces, Y se está utilizando en resonancia magnética menos contraste y más secuencias. Ajá. ¿qué va a pasar? Pues que vas a migrar el uso del gadolinio del medio de contraste al enfriador. O sea, va a tener sus ventajas. Ahora, también va a venir el otro detalle. ¿Qué vas a poder hacer con la tecnología de enfriamiento? ¿Qué no vas a poder hacer? Ahí vendrá la guerra comercial y habrá la casa comercial que te diga, pues usted puede hacer todo lo que quiera, doctor. Habrá gente o habrá casas comerciales que digan, bueno, con mi aparato sí, pero no quiere hacerse una de cuerpo entero porque no le va a dar. Bueno, Ahora, quedaremos en expectativa. Ahora, acuérdense también que viene la otra cosa. ¿Cuánto gastan los nuevos equipos de resonancia MASPET? Por eso a ellos también se les aumenta el gasto energético. Totalmente. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de qué. Imagen de estómago. Eso. Radiación de fuga. Pues yo les voy a decir una cosa. A mí me llamó mucho la atención cuando nosotros, a través de los estudios de rayos X contrastados con medio de fluoroscopía, veíamos precisamente la cámara gástrica cuando tomábamos al paciente y le dábamos un trago de medio de contraste varitado y llamaba la atención, dices, ¿cómo no? ¿Cómo distendíamos con un agente que eran sal de uvas? Debo decirles. Y distendíamos la cámara gástrica y cómo se veía precisamente la mucosa de la cámara gástrica. Y se me hizo muy interesante eso. Pero nada más les vamos a contar una cosita. Usamos la sal de uvas porque la idea es que tengas el estómago lo más lleno posible para que puedas ver bien la anatomía y la mucosa. Por eso le metes sal de uvas. Ajá, porque el gas distiende la cámara gástrica. Sí, no crean que es de, ay, gracias, doctor, me sentía yo muy llenito. No, no, chiquitos, eso es para apoyo de nosotros. Sí, Y, por ejemplo, claro. una cosa que me gustó mucho también fue, por ejemplo, cuando estabas en la parte del entrenamiento en la ecografía y te matabas buscando en la región del epigastrio tu páncreas.
¿no? Y que de repente llegaba tu maestro y te decía, no, doctora Nidia, búsquele medio vasito de agua. Y te agarrabas, ibas, buscabas el agua y se la dabas al paciente y luego con eso hacías ventanas. ¿Cómo veías tu páncreas de padre? Es que, a ver, el estómago es uno de los órganos, perdón lo que voy a decir, más denostados, o sea, como que, pues es estómago, sí, lo veo dentro de la serie. Pero sí tiene un reto diagnóstico interesante. ¿Cómo no? No es así tan de tamales. No, y en tomografía, por ejemplo. El grosor de la pared, ¿no? Totalmente. Cuando estás tratando de diagnosticar algún problema de cáncer gástrico. No vamos lejos. Desde la placa simple, tú ves ese estómago lleno de aire y dices, aquí ya no hay algo. Aquí ya no hay algo bueno. Exacto, totalmente. Ahora, ¿es exacto? Pues no tanto, pero te sirve para orientar. No, incluso por ultrasonido también, cuando lo ves lleno de líquido y ves cómo transita el contenido gástrico hacia el duodeno y que incluso puedes ver el reflujo del duodeno hacia el estómago. En los bebés, por ejemplo, cuando ves el píloro, ves claramente cómo transita o no transita, ¿no? Así es. Bueno, pero le voy a decir algo. Acuérdese que también existe el famoso ultrasonido hidrogástrico, que no es otra cosa que llenabas el estómago de líquido y a explorar paredes y a ver cómo estaba el vaciamiento. Sí, pero por ejemplo, yo sí les voy a decir, a mí me encantó cómo en contrastados de repente a la patología gástrica podías ver características de distinguir patología benigna de patología maligna. Bueno, pero ahí también le voy a decir una cosa, a veces no estaba tan sencillo. No, pero el irte entrenando, el ir aprendiéndolo cuando estabas, ¿no? Cuando veías, por ejemplo, un engrosamiento de los pliegues gástricos y estabas sospechando en un proceso inflamatorio de gastritis o pensabas en una enfermedad acidopéptica. Pero, por ejemplo, ¿no le llegó a pasar que tenías la duda entre una gastritis erosiva contra un cáncer? Claro, o sea, y dígame, bueno, al menos a mí me quedaba esa situación, decías, híjole, ¿y no hay algo más allá? Por eso, y ese tipo de pacientes era el que luego de un estudio de contrastado, en este caso parte del estudio una serie esófago-gastroduodenal, y ese paciente también lo programabas, por ejemplo, para una tomografía, y le ponías una tomografía simple y contrastada, donde distendías la cámara gástrica, y ahí cómo fuimos mejorando, porque primero le dábamos medios de contraste hidrosoluble, y ya después vimos que el agua también podía ser un buen agente para hacer contraste. Bueno, pero a ver, empezamos con el medio de contraste porque la tecnología no nos daba para más. Exacto. O sea, hablábamos de tomografías de un solo corte, donde era muy difícil el que tú distinguieras pliegues, distinguieras todo. Aumentó la tecnología y dijimos agüita y el agüita nos cayó de maravilla. Sí, y de hecho el agua, no nada más para el estómago, ¿no? También para todo ejemplo, el tubo digestivo. Todo el tubo digestivo, incluso el Azurotax, ¿no? Que también se pueden hacer con agua. Entonces, es uno de los medios de contraste que más nos pueden ayudar. Patricia, y actualmente los equipos de tomografía, la definición que te dan al ver precisamente las capas, haces un acercamiento y puedes ver precisamente esa no vamos lejos, la navegación virtual. Exactamente. O sea, el método digestivo lo utilizamos para el colon, pero no te dice que estómago no puedes usarlo. Claro. Sí. La verdad, muy interesante. Y, por ejemplo, como tú dices, y efectivamente, ¿no? En un momento dado, por ejemplo, en un estudio de rayos X contrastado, por ejemplo, si veías qué características tenía para poder diferenciar, ¿no? Si encontrabas un nicho ulceroso y dependiendo si las características era que se levantaba la mucosa, ¿no? O que se deprimiera y que retrayera a los pliegues. Bueno, eso es por el lado de cuando veías estómago, pero ¿qué pasaba, por ejemplo, cuando veías ahí el medio de contraste todo floculado, todo floculado y tú decías, ay, chispas, no lo impregné bien, tiene una gastritis? No, y es que eso al principio uno no lo sabe, uno no nace ni llega sabiendo eso. No, claro. No, los maestros te lo enseñan. Oiga, maestro, ¿y por qué se me moteó? Yo me acuerdo, ¿no? No, doctora, se dice floculado.
y era sinónimo de que pudiera haber en un momento dado un estómago retencionista o que estuviera haciendo mucha secreción pero de ácido. R1 te aprendías el floculado y no, hombre, te encantaba la palabra. Ah, ¿no? claro. Es que, Entonces... es que se me floculó el medio, maestro. Ah. ¿Ese era tu pretexto? No, o sea, en contrastado de R1 esa era la palabra dominguera. Pues sí, porque era de las cosas que aprendíamos, Estabas ¿no? pollito, te Sí. tiraban a la primera y te decían floculado. Todo va a ser floculado. Sí. Todo se bloculó. Bueno, o sea, eran cosas interesantes. Pero también hay de estómago, depende qué tan vivo seas tú para hacer los contrastados. ¿Por qué? Porque si no lo volteas, o sea, si no pones boca abajo, sí. o sea, Hampton, Chasky, que son posiciones donde la idea es que tu estómago, digamos, esté en contacto pared con pared para que el medio de contraste se pueda adherir mejor, pues si no lo haces, te la pierdes también. No, lo mismo para la tomografía. Si de repente estabas viéndolo en la parte posterior de la curvatura mayor, obviamente en los cortes axiales que adquirías, no lo alcanzabas como es debido. No, eso sí, también estoy de acuerdo. Y también se valía moverlo. Claro. Para Ahora, poder caracterizarlo mejor. Algo que no hacemos tanto con estómago, y eso es algo que yo siempre les digo a los residentes, ponle un poco de peso, o sea, los conos de compresión, las bandas de compresión están para eso. Así es. ¿Sí? Para que lo distiendas. Y cuando encontrabas aquellos estómagos en imagen en bota de cuero, por cánceres cirros. Sí. Y entonces te quedabas así. Bueno, o sea, es malo lo que voy a decir, pero tú dices, qué bonito por la enseñanza que llevas. Totalmente. Sí, o sea, malo para el paciente. Claro, no lo tomen como algo malo para nosotros, digo, lo hacemos porque nos maravilla la patología. Exactamente. Son los estómagos alargados, por ejemplo. Sí, esos en cascada, En ¿no? cascada. Que eran impresionantes. Sí. Las gastroparesias. Ajá. Sí. A mí me tocó algunas. Pacientes diabéticos. Sí, no se me va a olvidar una señora diabética, 2 horas y no vaciaba el medio. Y literal. nosotros, ¿qué tiene esta santa señora? Y resulta que la curvatura mayor casi le contactaba con la cresta ilíaca. Ajá, sí. Sí, tú decías, no vacía y no vacía y no vacía. Maestro, el doctor Eli Guzmán, paz descanse, El maestro. llegó y dijo, doctor, cítela para mañana y va a ver que mañana flocula. Santo remedio. Al otro día, floculando. Sí, literal. Sí. O sea, el medio de contraste es una maravilla bien empleado. Ahora, a estómago no nada más es la cuestión de úlcera, la cuestión de impregnación, sino también la cuestión dinámica. Y se acuerdan que teníamos un libro que era de tracto gastrointestinal Eisenberg. Ajá. Y me acuerdo mucho que era de los maestros y lo teníamos así casi en la sala de contrastados abierto. Mira, y esta imagen se parece a esta. Pero a ver, el bendito tomo, así lo tenías como atril de iglesia, marcado así con un cinto amarillo, y dices, es palabra del Señor. Sí, es palabra del Señor. No, y de repente, por ejemplo, veía hallazgos radiológicos que son compatibles con cánceres cirro, ¿no? Y entonces, mira, y tiene esto, y la imagen tiene esto y esto, y esto es, y ya ibas hasta corriendo con el maestro a enseñarle que habías encontrado un cáncer. O por ejemplo, agarrabas tu librito de taberas de gastrointestinal y ahí le dabas. Bueno. Sí. Porque aquí viene el problema, o sea, tú empiezas a leer y dices, hay trastorno de la motilidad. Bueno, hay trastorno de la motilidad, pero ya cuando la ves te cae el 20 de a qué se refiere. Ajá. Y eso es algo que quizás sirve de consejo para ustedes que nos escuchan, que nos ven, a la hora de que nosotros estamos estudiando y aprendiendo de las imágenes, de lo que hacemos, para la hora de describirlo. Entonces, siempre te va a dar idea el tener la fuente bibliográfica, la consulta. No, por supuesto. Para saber cómo lo debes Ahora, describir. miren, o cómo lo describían, exacto. ¿no? Creo que siempre en el caso de nosotros, que todavía nosotros fuimos mucho de libros en ese aspecto, siempre fue una buena opción, ¿no? El saber cómo lo describen allí. Sí, y ahora, la patología de estómago es tan rica, tan vasta, que no te das abasto. Ejemplo, los niños tienen sus propias patologías de estómago. Sí. ¿Sale? Que va desde el supervolvulus, que te deja el estómago todo lleno de gas,
la hipertrofia de píloro, Sí. que la puede hacer con el ultrasonido. El reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico, socorridísimo. Sí. Y por ejemplo, la doctora Pati nos va a decir, la otra vez nos comentaba de qué bonito se le veía un píloro a un niño. Ajá, sí, de hecho, en ultrasonido, y el ultrasonido mucha gente no le da el valor suficiente Así para es. poder diagnosticar, ¿no? Cuestiones de tubo gástrico, ¿no? Pero puedes ver perfectamente cómo se llena la cámara gástrica, cómo empieza a avanzar el líquido a través del píloro y que no pasa, ¿no? Y no pasa y el píloro, alargado con las paredes gruesas, y no se abre. Y entonces esa imagen alargada del píloro te recuerda grandemente a un cérvix uterino, ¿no? Así es. Entonces, incluso más largo que un cérvix, porque Correcto. puede medir incluso más. Y tú puedes ver si el líquido transita a través, si se regresa, si hay reflujo duodenogástrico, si avanza normalmente o no. O sea, es una maravilla. Hay que saber localizar el píloro, porque también cuando haces el ultrasonido de píloro por primera vez, No dices, ubicas, te cuesta trabajo ¿dónde encontrarlo. está? Bueno, pero ahí le va un tip, y también es tip para los residentes. Acuérdense que tenemos que palpar. Y donde Exactamente. sientes la oliva, para los Ajá. que no entendamos el concepto de oliva, es una bolita ahí. Ajá. Ese es tu píloro. En la pancita de bebé. Pero si estás con el transductor, dices, bueno, ¿cómo lo localizo? Localizo primero la vesícula biliar. Y Así es. Justo al lado, medial a la vesícula biliar, ahí está el píloro. en dirección a la Ajá. línea media Entonces, inferior como ven, del abdomen. Exacto, como ven, ustedes pueden agarrarlo de las dos maneras. Lo puedes palpar y buscarlo ahí con el transductor, o como dice la doctora, agarras tu vesícula de referencia y ya nomás lo vas buscando. Y primero el rastreo precisamente con la pancita de bebé vacía y después el bebé tomando líquido precisamente Sí, para que empiece el tránsito. Y de preferencia, y ahí les va un tip, de preferencia que la mamá lo cargue y parado. ¿Por qué? Porque la gravedad te va a ayudar a que tú veas si hay hipertrofia o no. Claro. Sí. Yo me acuerdo, parece mentira, ¿no? Cómo vamos también nosotros como profesionales de la imagen, cómo también nosotros maduramos y evolucionamos, ¿no? Cómo este tipo de estudios nos causaban estrés cuando éramos residentes y han pasado los años y ahora es algo que vemos de lo más natural, ¿no? O sea, me llegan, por ejemplo, en la privada, y el niño, por ejemplo, escuchas un niño, ¿no? Que está llorando, histérico de todo, y dices, ay, Dios mío. Pero ya es algo que ya no te estresa, que llore. O sea, ya sabes que cuando entra contigo ya tú te vas desarrollando la habilidad de poder que se calme, que el bebé esté relajado. Que la mamá te ayude al cargarlo para que el bebé también no esté Yo, tan por ejemplo, relajado, le digo a la ¿no? señora, Tan mire, estresado. señora, háblele, que oiga su voz, que se tranquilice. Así es. Va a llorar, sí, pero vamos a hacer que llore lo menos posible. Siéntese usted, cárguelo. Sí, totalmente. Que los dos estén cómodos. Ajá, eso exacto. parece una nada, pero también te ayuda mucho. Totalmente. También en la exploración de cadera con los bebés es muy importante. Y otra cosa, por favor, no le digan a la mamá que lo detenga. Al niño le genera más ansiedad y el pobrecito está más ansioso que otra cosa, más lloroncito, que no lo detengan. O sea, que estén cómodos los dos. Eso es bien importante. No, eso realmente es interesante. A mí también, por ejemplo, me gustaba mucho cuando terminaba de hacer el estudio contrastado y al paciente que le encontraba una patología en el estómago, lo pasábamos a tomografía y también me lo encontraba en tomografía, porque como que redondeaba, ¿no? Lo que, bueno, a ver si es cierto que le vi esto o que le encontré esto. Claro. Y cuando pasaba la tomografía, pues como ya veías otra parte, comprobar, ya sí, ¿no? comprobar que efectivamente se correlacionaban las imágenes. Sí, claro. Bueno, ahora, eso es por el lado del bebé. Ya para el adulto, tú dices, como ya habíamos platicado, ves desde la gastritis, la duodenitis, las alteraciones de tránsito, los reflujos, las hernias hiatales. Pues el patrón
que te describe cuando hacías un estudio contrastado de un patrón mucoso a nivel del duodeno J1, que era precisamente en plumas de ave. Ajá. Ujú, claro, ¿sí? claro, Y que era un clásico. patrón finito, como plumitas, efectivamente, y que cuando lo veías engrosado y eso ya sabías que había un proceso inflamatorio mucoso en ese Ahora, nivel. acuérdense para nuestros residentes que la interpretación del estómago primero va la definición anatómica, ya que pusiste el medio de contraste, después ves la mucosa y después ves el comportamiento dinámico, es Así decir, es. cómo vacía, cómo llena, si salen o si no En salen. ese orden, En sí. ese orden, siempre. Siempre. Sí, O sea, sí. no se olviden de ponerlo porque entonces te vas a perder si no lo haces. Exactamente. Sí, y recordar los factores de riesgo, por ejemplo, para el desarrollo de cáncer de estómago. El ingerir, por ejemplo, alimentos a una temperatura muy elevada puede incrementar la posibilidad de que se desarrolle un cáncer de estómago. En los pacientes en Japón se ha demostrado que Sí. tienen un alto índice de cáncer de estómago porque consumen las sopas muy, muy, muy calientes. No, que el ramen no sabe bueno si está frío. Ay, déjame decirte, eso va también con mucho cariño para la señora que me ayuda en la casa, porque siempre pone la comida muy caliente y yo siempre llego muy rápido. No es cierto, doña Licha, sí la quiere, la ama, pero no se lo quiere decir. No, es que está eso Saluditos. que dice Pati, eso que dice Pati sí es cierto, que ellos tienen un alto índice de cáncer de Bueno, estómago. en general acuérdense, productos ahumados, Sí. muy calientes, ricos en nitratos, o sea, todo lo que son salados ahumados. Todo lo que está en lata, ¿no? Lo que ya está empacado. Bueno, no nada más lata, o sea, embutidos. Los sí, embutidos bueno, también sí, son todo la- lo que está Lata, procesado. Lata, mamá de latoncito, Ay, no. Dios. Bueno, hablando del latoncito y demás, gracias a todos los que nos ven por todas las redes, que nos siguen. Gracias por sus comentarios. Si tienen cualquier duda, ya saben que pueden preguntar. Más información abajo en el cintillo. Sí. No, pues seguimos con imagen de estómago. Bueno, y entonces llegas a la parte bonita de este asunto, que es la tomografía. Ándale. Ujú. Y sí, y en la tomo el paciente, ¿no? ¿Cómo lo preparas? Hay que tomar en cuenta que le decimos al paciente que lleve ayuno, pero debemos a veces tomar en cuenta también que hay estómagos que tienen como hiperacidez. Sí. Y entonces eso a pesar, le preguntas al paciente, ¿tiene el ayuno? Y el paciente te dice que sí, y resulta que cuando tú ves ese estómago está distendido. Ajá, o por ejemplo, el que tiene gastroparesis diabética, Sí. que no tiene buena digestión, incluso puedes llegar a encontrar resto alimentario ahí. Literal, Sí, sí, sí. literal. O también los pacientes que tienen problemas en la vesícula, también tienen problemas en la motilidad gástrica, ¿no? Entonces, también hay que interrogar al paciente antes de... No, dijeron bien. Sí, yo como bien, ¿no? Mis piedritas no han afectado. No pasa nada. No, es que sí, o sea, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta y siempre preguntarle al paciente si tiene estudios previos y eso, que por favor los lleve, ¿no? Ah, por cierto, también si por alguna situación tienen que hacer tomografía de abdomen en un peque, no son 8 horas de ayuno, no sean Ay, gandallas. no, No sean gandallas, o sea, puede tener una dieta blanda, totalmente. dejarle 4 a 6 y ya con eso ya le hicieron. Incluso también para lo del ultrasonido, Sí, claro. mucha gente les dice que vayan en ayuno, como que lo quieres en ayuno, o sea, simplemente, como le decíamos, le dices a la mamá que lo cargue y ya cuando necesites le dices que lo empiece a alimentar. Ahora también hay quien Claro, recomienda ¿no? que en niños jugo, Ajá. en lugar de agua juguito. Diluido, pero Una anécdota al no. respecto. Mande. Pues estaba yo en la tomografía, era residente, acuérdense que utilizábamos el famoso Conray TC43. Ajá. Y ves que lo usábamos mucho para también vía oral, ¿no? Para Sí, la claro. tomografía. Y entonces le pedíamos a los pacientes jugo en esa época. Ujú. Y teníamos con singular alegría en los servicios de tomografía cualquier cantidad de jugos, ¿no? A su servidora se le confundió el jugo con TC43. pero eso pasa mucho. Y todo el mundo dice, pero ¿cómo no te diste cuenta si con el medio de contraste está como amargoso? Ajá. No, pues era tanta mi sed que me lo tomé.
Bueno, ya estaba lista para el estudio, ¿no? Pasó en la guardia por el fluoroscopio y se veía todo el tracto digestivo. Sí, y todavía pasó al paciente, lo preparo, lo acomodo y todo. Ay, ¿por qué no me pintó en la cámara? Bueno, pero es que... No, pero es que era bien común que ya llegaba un momento en que te hacías todas las bolas del mundo. No. Y no sé si les tocó cuando todavía agarrábamos y imprimíamos las placas de tomografía y teníamos que salir con los chasis para ir a revelarlo. Como no, eso era otro mundo. Y tú como R1, que no se me vele, que no se me vele, que no se me vele. Para los que no sepan qué es velar, es que si a la placa le daba la luz, se echaba a perder, te salía blanca y ya no servía. Entonces, bueno, aunque tenías ahí la memoria y todo, era fotografiarla, era volver a medir, bueno, todo lo que tuvieras que hacer, tenías que volver a hacerlo. Y no te llevabas 10 minutos. Estaban los maestros técnicos radiólogos atrás en la fila, ¿no? Porque tú te habías atorado. Sí. Y para que no se te velara tu placa y de repente estabas en la apuración pasándolas por la máquina reveladora y se te caía una. Bueno, pero eso si no te tocaba alguien maldadoso. Si te tocaba alguien maldadoso, llegaba, te abría la puerta. ¡Ay, perdóname! Se velaba. Sí. Y tú así de chinga. Sí, no, había que estar seguro de que el seguro estaba bien puesto, porque si no... Ahora, eso que nos dice la doctora del medio de contraste, si era cierto, es que era un medio muy amargo por tener una concentración alta de yodo. Sí. Para que nos pudiera aguantar el tránsito y la pasadita. Y déjeme decirle que dentro de los efectos que tiene es que si eres estreñido sí te ayuda. Bueno, porque le poníamos jugo de naranja para que se disfrazara un poco el sabor. Por sí el medio de contraste pero sí, también es, ¿no? llegaba un momento, bueno, al menos lo digo en mi servicio, que ya tenías ahí las latas o los frascos de jugo porque no ocupabas tanto para el paciente. Ajá. Y luego todavía le pedíamos al paciente que llevara más, ¿no? 2 litros. 2 litros, o sea. Bueno, pero es que decías, pues le voy a pedir 1,5 litros por si hay que darle más para algún para más tránsito. Sí, el pretexto perfecto para que tú también tomaras jugo, ¿no? O sea. No, yo no, pero el técnico sí llegaba y con singular alegría. No. Qué tiempos, ¿no? Pero sí, yo recuerdo, por ejemplo, de trabajos de tesis, de final mío fue precisamente acerca de cáncer gástrico y era precisamente donde un radiólogo norteamericano, Mejibow, efectivamente hacían consenso y era donde estaban difundiendo a través de tomografía, estábamos hablando que eran generaciones de tomógrafos donde estaban empezando las generaciones de los helicoidales. Apenas. Imagínate, apenas. O sea, hablamos de que 4 o 6 cortes, ¿no? Exacto. Entonces, el medir el grosor de la pared gástrica que se tomara de consenso que más de 10 milímetros de espesor de la pared ya era un dato patológico, ¿sí? Y cómo... Pero tenía que estar bien distendido el estómago. Totalmente. Y cómo actualmente ya ha cambiado, no que se haya modificado el criterio, sino que puede diferenciar, por ejemplo, si el espesor es a expensas de la mucosa o si está en el grosor de la pared gástrica. Bueno, mire, los nuevos tomógrafos no nada más te permiten mucosa, te permiten muscular, te permiten ver ganglios, te permiten ver cómo está el ligamento gastrocólico. Y es que muchas veces la diseminación del cáncer gástrico es a través de los ligamentos de fijación. Sí, y aparte tienes la cuestión de la permeación. El gastrohepático, ¿cómo no? O sea, y de TAC-PET ni hablamos, porque donde te pinte la mucosa, bueno, te dé captación el radiotrazador de la mucosa, puedes analizar si el crecimiento es endofítico, exofítico y bueno, todo lo que... Bueno, pero sí, pues es con el avance de la tecnología, ¿no? O sea, al principio lo hacíamos pues así, como podíamos, pero ya con los equipos actuales, pues es una gran ayuda, un gran cambio. O sea, puedes ver mucho más claro de lo que podías ver en aquel entonces. Bueno, y eso es lo que nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestro medio. ¿Dónde dejas con los compañeros, los colegas, los gastroendoscopistas, donde te hacen el ultrasonido endoscópico 360? Estás metiéndolo y estás viendo efectivamente toda la superficie de la mucosa. Bueno, es que le voy a contar algo. Aquí en México lo hacen los gastros, pero en el resto del mundo lo hace el radiólogo.
gracias a Dios, mira, yo te voy a decir, he tenido la oportunidad de que me invitan, tengo buenos amigos gastroendoscopistas y entro con ellos y eso me ha permitido que te familiarices con la imagen, porque si bien es cierto que él como endoscopista genera la destreza de manejar el endoscopio, pues obviamente para un experto en imagen, eso te hace que te familiarices con lo que tú estás viendo. Bueno, pero el ultrasonido endoscópico para cámara gástrica no está tampoco tan fácil, ¿eh? O sea, tienes que tener mucha orientación espacial para poder ver qué estás viendo y qué estás midiendo. Sí. Bueno, pero en México lo hacen los gastroenterólogos, ¿no? Pero ya tienen tanta práctica que pues tú los ves, ¿no? Que están guiando el endoscopio. Y pues no parecen perder su situación. ¿No? Espacial. O sea, póntelo a hacer tú. Bueno, pero es que, a ver, vamos a este punto. El ultrasonido 360 es lo mismo que un endoscopio, nada más que te va a captar la imagen. Sí. Y entonces ya estoy viendo la mucosa, ya estoy viendo la submucosa con el detalle. Y ahí mismo también pueden tomar biopsias, ¿verdad? Totalmente. Sí. Y realmente, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba haciendo la residencia, tenía amigos que estaban haciendo neumología y dentro de su entrenamiento en el INER también hacen broncoscopías. Entonces, como tú dices, ya tú los ves en una etapa donde te utilizan el broncoscopio y ellos están canalizando, pero ellos ya se aprendieron cómo se está haciendo la ramificación bronquial y ya saben que el bronquio principal del lado derecho va a girar 90 grados hacia arriba en sentido posterior y así van guiando el broncoscopio. Ahora, aquí el detalle, por ejemplo, no es precisamente el caso del estómago, pero cuando tú metes el ultrasonido endoscópico, puedes ver el divertículo, porque vas a ver la mucosa redonda y ves la saculación. Y se ve el hoyito. Exactamente. Sí, entonces, por esa razón, cuando a mí me vino a caer el 20 de aprender ese tipo de direcciones, cuando empezamos a hacer con el tomógrafo de 64 cortes, también la navegación virtual. Sí, claro. Entonces sí, como que ya compaginaba las imágenes y eso te daba una mejor visión. Ahora, el detalle del ultrasonido gástrico es que está cayendo un poquito en desuso por los avances que tienen de los endoscopios. Así es. O sea, en los 90s, en los 2000s fueron buena opción, pero pues ahorita ya no es tan fácil. Yo creo que al final llegamos a la conclusión que somos personas privilegiadas en la parte de imagen al tener este tipo de transiciones, ¿no? Cómo hemos ido mejorando, pero cómo nosotros también vimos herramientas que eran muy básicas, muy sencillas, pero que en su momento nos ayudaban para los diagnósticos. Y la seguimos viendo, o sea, por ejemplo, la resonancia magnética también fue otro boom. ¿Por qué? Sí. Pues pones una secuencia T2 y dices, lo que está dentro del estómago es líquido y vamos a ver paredes y mucosas y cómo llena, cómo vacía. Digo, puedes hacer una secuencia dinámica, grabas el video y dices, pues vamos a ver cómo se vacía. Sí, es como estaba escuchando en un TikTok como la tecnología que tú decías en aquel entonces, ¿no? Pues es que la televisión normal y luego en 10 años la televisión, pero de alta definición, ¿no? ¿Cómo va cambiando todo? ¿Cómo no te puedes imaginar en este momento lo que va a haber en 10 años? Porque como está avanzando la tecnología tan rápidamente, te rebasa, pero te tienes que ir adaptando, ¿no? Sí. Como lo que decíamos en el otro programa de la inteligencia artificial, que tienes que irte adaptando a lo que viene, porque pues te va a comer, te va a ganar. Entonces te tienes que ir adaptando, modificando, sacando el máximo provecho que puedas de todas las tecnologías. Para mayor información sobre inteligencia artificial, tenemos disponible el programa en la lista de reproducción. Sí. Exactamente. Bueno, pues si no nos apoyamos en nosotros al programa, ¿quién? Así es. Algo que quieran decirle a nuestros Gracias por seguirnos. Es un gusto trabajar para ustedes. Estamos abiertos a todas sus opiniones.
Bueno, sí quería comentarles y plantearles a esta distinguida mesa, a mis amigos, que sí quisiera que tomemos en consideración para próximos podcasts, así como tenemos de estómago ahorita, también va a ser interesante, por ejemplo, en este mes del Día del Padre, próstata. Ah, sí. No, ese ¿Cuándo está fue que bueno. hiciste tu última revisión, amigo? Cada año como debe ser. La verdad es que los hombres le sacan. Productor, ¿cuándo fue Pero la ese- última vez que se revisó la próstata? A ver, Shaggy. ¿Cómo no? O sea, el pretexto de siempre todavía O sea, no me toca. Yo soy un jovenazo, yo todavía no le entro. Él es joven y bello. Híjole, no puede ser. No, sí, a ver. Eso para programas próximos, les cuento, se va a poner muy bueno. Próstata es, híjole, uno de los terrenos más fértiles en la radiología Así y con es. los últimos avances. Van a ver que les va a encantar. Y bueno, ya creo que vamos a empezar a dar conclusiones porque ya tenemos que irnos enfriando. Entonces, una conclusión muy importante es, paciente pediátrico, les pido a los padres que el ayuno no tiene que ser un ayuno prolongado, no son adultos pequeños y no son adultos chiquitos. Y una cosa bien importante, llévenle juguetes, llévenle su alimento, precisamente por la situación de que tenemos que hacerlo lo más amigable posible para el paciente y para los padres, ¿sí? Padres, por favor, yo sé que independientemente de que sean primerizos, oriéntense en esas cosas, sí ayúdalo. No, y como en el servicio, nosotros como médicos radiólogos, como técnicos, tener algún juguete también que pueda ayudar a los A papás entretenerlo. a calmar al pequeñito. Ah, no les voy a dar mi figura de acción de He-Man. O sea. Pero sí, también podemos tener dulces, o sea, podemos tener alguna paleta o algo por el estilo para que se calmen un poquito por el sabor. Ah, para que me venga a reclamar el endocrino pediatra, no hombre. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Yo trabajo en un hospital que Sí, tiene endocrino sí, mi amor. pediatra. Sí, pero vaya, es para poder hacer el estudio Sí, lo no, más lo entendemos. Sí, háganlo. adecuado, ¿no? Sí. Y en las personas adultas, en un momento dado, cuando reciban las indicaciones, es precisamente todo lo que se les dice. El que se presenten en un ayuno tiene un porqué. El que en un momento dado se les dé la indicación de que deben llevar agua también tiene un porqué. Y por favor, lean sus solicitudes. Si tiene alguna duda, hay que preguntarle al personal de la salud que está capacitado en eso. Para los residentes, acuérdense que solo ovario no funciona, tiene que llevar los famosos gránulos, que puede ser Así es. dimeticona o sal de uvas, lo que tengas ahí metido. Posiciónalo bien, dale su tiempo, obsérvalo con el fluoroscopio. Ya platicamos de la cuestión de cómo debo interpretarlo. Forma, anatomía, movimiento. Y acuérdense que no todos tienen la misma velocidad de tránsito. Es cierto. Hay quienes tienen un tránsito muy, muy rápido, están tomando el vaso de medio de contraste y ya casi está pasando al duodeno y ya se les escapó. Así es. O la Entonces- otra, si tiene reflujo, casi se les ahoga. Exacto, entonces hay que ser muy cuidadosos. Acuérdense que no hay enfermedades, hay enfermos. Entonces hay que hacerlo con cuidado, personalizando a cada paciente. Y échenle muchas ganas. ¿Tienen dudas? Aquí estamos. En la tomografía, por favor, también, vasos chiquitos, no hagan la de siempre, de tómeselo ya porque ya va a pasar. No, díganle, No. ¿sabe qué? Tiene una hora para irse tomando de vasos pequeños, porque esa cantidad de líquido se va a acumular y les va a permitir tener una buena ventana. Ujú. Pero a los pacientes, por favor, que sigan las indicaciones. Por eso es que se reciben las solicitudes y esperas a que salga el médico que está haciendo los estudios para decirte cuándo vas a empezar a tomarte el líquido. ¿Por qué razón? Ya nunca te falta el adelantado del Mar del Sur. Ujú. Entonces, no, o sea, No, sí, o sea, precisamente- esto es, miren, este tipo de estudios son de tiempo y de preparación. Tiempo en el sentido que tú debes de darle su tiempo a que el estómago cumpla sus funciones y preparación de que haga las cosas bien en orden. Así es.
Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Yo les agradezco infinitamente que estemos los tres juntos, compartiendo información, compartiendo educación. Y gracias a todos por vernos. O mala educación, ya de ustedes depende. Esta fue una emisión más de Radiación de Fuga. Gracias. Radiación de Fuga.